Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo estas bonitas flores y los materiales que vamos a necesitar son lana gruesa de 4 milímetros de grosor. Estaremos usando aproximadamente 6 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Venimos aquí a la primera, hacemos punto deslizado y nos queda un pequeño círculo o aro. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y dentro del círculo comenzamos a hacer otros puntos. Sacamos la hebra, la estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos porque queremos que nos queden un poco flojos. Seguimos repitiendo, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos 3 puntos altos, 4 puntos altos y 5. Retiramos el gancho, contamos 1, 2 y 3. En la cadena número 3, ahí colocamos el gancho, pasamos la hebra por detrás y la ajustamos. Ahora levantamos 1, 2 y 3 cadenas un poquito apretadas, lazada, y seguimos repitiendo más grupos de estos. Pasamos la aguja, sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primer punto alto, segundo, tercero, cuarto y quinto. Volvemos a retirar el gancho, venimos a la primera cadena del punto, tomamos la hebra, la pasamos por dentro y ajustamos. Volvemos a levantar 1, 2, 3 cadenas y seguimos repitiendo. Tienen que ir tirando de los puntos para que se junten y les vaya quedando espacio en el agujero hasta completar el total de 6 pétalos. Cuando lleguemos al final de la flor, vamos a unir en la primera cadena con punto deslizado y hacemos el nudo y cortamos la hebra para cambiar el color. Si ustedes no quieren cambiar el color, se pueden saltar el paso de cortar la hebra. Tomamos el siguiente. Yo voy a usar blanco, pero pueden combinarlo como más les guste. Aquí donde terminamos, colocamos el nudo, lo pasamos por dentro y luego lo ajustamos muy bien. Las hebras que nos quedan sobrantes las vamos a ir escondiendo a medida que vayamos haciendo los demás puntos. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y ahí mismo en ese lugar vamos a hacer otros 4. Sacamos hebra, pasamos por 2, cerramos, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Tercero y cuarto punto. Contando las cadenas del inicio tenemos un total de 5 puntos altos en el mismo lugar. Ahora terminamos con 3 cadenas que las vamos a unir con punto deslizado. La ajustamos y ya tenemos el primer pétalo. Pasamos al siguiente espacio. Con un punto deslizado lo ajustamos y levantamos 3 cadenas que pertenecen al primero y repetimos 5 puntos altos. Ya tenemos los 5 puntos altos, bajamos con 3 cadenas que las cerramos en el mismo lugar con el punto deslizado. Ajustamos y pasamos también con punto deslizado al próximo espacio. Así vamos a completar toda la vuelta. Cuando hayamos completado el último pétalo, vamos a pasarnos así con un punto hacia el otro lado para que no se vea el espacio amarillo. Ahora estiramos un poco la hebra, pasamos por detrás de los puntos, sacamos la hebra y la llevamos hacia atrás.
la ajustamos y levantamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Venimos al próximo espacio, lo apartamos así para poderlo bien, metemos así el gancho. Luego lo pasamos por el otro, sacamos la hebra hacia atrás y cerramos con punto deslizado. Ya tenemos la primera argolla. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Venimos al próximo, lo separamos para poderlo ver, metemos el gancho, lo pasamos por encima, sacamos la hebra y por dentro. Volvemos a levantar otras 5 y así vamos a estar repitiendo hasta tener 6 argollas. Llegamos al final de la última. La unimos junto con la primera con punto deslizado. Ahora tenemos 6 argollas. Es donde vamos a hacer la próxima línea de pétalos. Nos pasamos con un punto deslizado a la primera y levantamos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Hacemos doble lazada en el gancho, sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos a repetir. Podemos echar el pétalo así para el frente para que sea más fácil. Doble lazada, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Y una cuarta vez. Tenemos 4 dobles puntos altos en total contando las cadenas. Levantamos 1, 2, 3 cadenas al aire y por dentro vamos a pasar la aguja y hacemos un punto bajo para crear esta punta. Volvemos a hacer doble lazada y repetimos los 4 dobles puntos altos. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el segundo. Tercero y el cuarto lo vamos a terminar con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas, que fue como empezamos. Aquí mismo, en el mismo lugar, hacemos un punto deslizado y lo ajustamos. Ya tenemos el primer pétalo. Pasamos al siguiente con punto deslizado, volvemos a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada y repetimos exactamente lo mismo. 4 dobles puntos altos en el mismo lugar. Ya tenemos 3 y 4. Ahora corresponden las 3 cadenas. Pasamos por dentro de esta pequeña argolla, hacemos un punto bajo, lazada, doble y repetimos el resto del pétalo. 1, 2, 3 y para terminar volvemos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Las unimos con punto deslizado en el mismo lugar, ajustamos y pasamos a la otra. Así vamos a continuar hasta terminar los 6 pétalos. Cuando lleguemos al final del pétalo, lo unimos con el punto deslizado y nos pasamos al próximo, justo en la cadena del inicio, y volvemos a hacer otro punto deslizado para que se vea mejor. Cortamos la hebra. Hacemos el nudo y lo ajustamos muy bien para que no se suelte. Luego podemos girarlo hacia la parte de atrás y esconderlo por dentro del pétalo. Y lo que nos quedó, lo cortamos. Ahora solo nos queda acomodar bien los pétalos. Y ya está completamente lista. Aquí tengo de otros colores. Esta es de un solo color. Y esta la combiné 2 veces con el amarillo para que tengan una idea cómo las pueden hacer. Comenten qué les pareció el trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like,
Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.